Mi primer invitado de la mañana es el doctor Jaime Rivera. Él es miembro, presidente de la Asociación Panameña de Geografía. Pues realmente en nuestro país, yo creo que se ha hecho más una división política que respondiendo a una ciencia geográfica. Y hoy, pues, los geógrafos alzan su voz. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, distinguido periodista, y buenos días para toda la teleaudiencia. Definitivamente que has dicho las palabras clave. Nosotros, como yo en mi calidad de presidente de la Asociación Panameña de Geografía, fíjate que me es grato manifestarte que con una deuda de aproximadamente 70 años, desde que comenzaron a formarse los primeros geógrafos en Panamá, nosotros no habíamos tenido la capacidad de asociarnos. Entonces ahora, después de muchos esfuerzos y con una reconceptualización o una reingeniería del pensamiento geográfico, hemos logrado ya conformar y constituir la Asociación Panameña de Geografía. Esta Asociación Panameña de Geografía tiene como objetivo principal buscar proteger el desarrollo y la práctica profesional de la geografía en el ámbito cubierta a través de una idoneidad. ¿Y qué es lo que está aconteciendo? La geografía, como bien lo habíamos hablado en algún momento, desde el punto de vista de su desarrollo aquí en Panamá, siempre fue vinculada al área de la docencia. Eso está claro. Sí, los planes de estudio de la Escuela de Geografía son para crear profesores. Exactamente. No investigadores. No investigadores. Y en la Universidad de Panamá, esa reingeniería del pensamiento geográfico está incursionando y se está evolucionando. Y la conformación de la Asociación Panameña de Geografía es producto de esa labor que viene realizando la Universidad de Panamá y que ya ofrece al servicio de la sociedad panameña profesionales en la geografía que estamos capacitados para los dos áreas de trabajo. No tenemos ningún problema con el desarrollo de la práctica geográfica en el área del sistema de educación. Claro. Pero tenemos una gran cantidad de geógrafos que está inmerso en diferentes instituciones y que estamos ejerciendo la profesión sin idoneidad. Entonces, uno de los objetivos principales de la asociación es crear la idoneidad para la práctica de la geografía profesional, porque entonces acontece que de los geógrafos que tenemos inmersos en las instituciones, tenemos en conocimiento que tenemos otros profesionales que no son geógrafos, pero que están realizando y desarrollando las competencias de la geografía. Entonces esto ya no puede continuar. Porque hay algo que a mí siempre me llama la atención, por ejemplo, cuando uno hace divisiones políticas sin pensar en otra cosa, termina siendo África. En Berlín hicieron eso con Tirachina, fronteras muy rectas, y terminó rompiendo poblaciones, separando familias y haciendo un gran desastre. Sí, y en Panamá, nosotros pareciera que el capricho de los políticos prima por encima de muchas otras cosas. Sí. No sé si ustedes han partícipes, más o menos tenemos la misma edad, así que vimos cómo los 505 se convirtieron en 680 representantes, cómo los distritos se han llegado ya a ser 80, cómo apareció esa provincia de Panamá Oeste y la aberración más grande que hablábamos con el ingeniero hace un momento, que es ese distrito de San Miguelito adentro de otro distrito. Correcto, mira, comprendo tu preocupación y definitivamente la geografía definida, la geografía es una ciencia muy compleja. Claro, es que afecta no solamente geografía, sino mucho de social. Mucho. La geografía es una ciencia muy compleja. Te podría decir rápidamente que, por ejemplo, la geografía es una ciencia de la Tierra como tal, per se, es una ciencia de la Tierra. Y la definición oficial de la geografía es la ciencia del espacio y del territorio. Wow. Y tal vez pocas personas manejan esa definición como tal, porque hemos utilizado definiciones previamente elaboradas que abarcan un sinnúmero de variables, pero de forma sencilla la geografía es la ciencia del espacio y del territorio. Y en esa ciencia del espacio y territorio nuestra función es hacer ordenamiento territorial. Y algo donde hemos encontrado la debilidad es que para hacer ordenamiento territorial hay un estudio previo, y el estudio previo es la ordenación espacial. Y la ordenación espacial no es otra cosa que el inventario de las unidades del paisaje para poder evaluar
su potencial buscando minimizar el riesgo. Entonces ya aquí entran una cantidad de variables que comenzaríamos a pensar, bueno, ahora qué es riesgo, cómo la geografía minimiza ese riesgo para entonces poder hacer ordenamiento territorial. Nosotros tendremos entonces una duda. ¿Cuántos planes de ordenamiento territorial que se han implementado tienen proyectos de ordenación ambiental o de ordenación espacial, que es el inventario, reitero, de esas unidades del paisaje? Y el inventario de esas unidades del paisaje trae como consecuencia o es la base para el desarrollo de los planes de ordenamiento territorial, que ya es entonces el uso reglamentado del espacio. Entonces, en ese uso reglamentado del espacio, ¿cómo yo puedo tomar decisiones para reglamentar el espacio si todavía no tengo un inventario de sus unidades del paisaje? Claro. Por eso yo considero, y es lo que estamos trabajando en la asociación, que en Panamá tenemos que comenzar a hablar, en muchos casos, como este caso de la conurbación que me hablas del distrito de San Miguelito, de un reordenamiento ambiental. Porque no puedo hacer un ordenamiento ambiental, el reordenamiento territorial. No podremos hacer un ordenamiento territorial de algo que ya está conurbado. Sí. Entonces, estamos hablando de que tal vez los posibles o los futuros planes de trabajo en las áreas urbanas, estaríamos entonces pensando los temas de reordenamiento territorial. Pero mal podemos continuar con planes genuinos de ordenamiento territorial sin un inventario de unidades de paisaje que se basan en la ordenación espacial ambiental. Por ejemplo, es decir, ustedes, y ahora cuando estuvo el boom de la construcción, pues se habló mucho de ese reordenamiento territorial. Es decir, que todos pudiéramos apreciar la bahía, por ejemplo, o que pues, uno hiciera lugares o barriadas en lugares donde pues, la capacidad de carreteras, de acueductos, de agua potable y de seguridad, pues fueran suficientes para todos. Es decir, ¿alguna vez se le ha consultado a un geógrafo de eso? Bueno, mira qué interesante. Eso es lo que estamos buscando potenciar. Por eso nos hemos asociado. Porque entonces tenemos en el desarrollo de estas actividades, sí tenemos geógrafos inmersos en diferentes instituciones. Pero tiene que ser más que nada con agrimensura y cosas por el estilo. Exacto. No decir, señores, esto no va para más. Exacto. Entonces, lo que pasa es que para nosotros el espacio es un geosistema donde hay flujos de energía. Estos flujos de energía se han demostrado que pueden ser medidos, se convierten en variables a tomar en cuenta antes de propiciar un desarrollo. Entonces, el geógrafo es el profesional idóneo, el profesional que coadyuva en conjunto con otros profesionales para propiciar el uso adecuado del espacio, minimizando entonces, ¿qué? Previendo los riesgos. Y entonces, cuando comenzamos a hablar de riesgo, es el geógrafo también el que participa en deslindar esas variables, porque el riesgo entonces es el uso o el riesgo está conformado por lo que sería la amenaza y la vulnerabilidad. Esas dos variables, porque cualquiera habla de riesgo, sí, pero a veces cuando hablamos de riesgo yo digo, ¿cuál parte de riesgo? ¿Me estás hablando de la amenaza? ¿Cuáles son estos eventos que nos amenazan? Después cuando todo pasa es que le digan a ustedes, señores, pasó esto. Exacto. Y entonces cuando alguien me dice, no, el riesgo, yo, ok, el riesgo, pero la amenaza, ya tienes los valores, ya podemos hablar cuantitativamente de la amenaza o la vulnerabilidad que puedas hacer entonces la capacidad de resiliencia de ese espacio. Pero ustedes, por ejemplo, entregarán un documento que diga, señor, este es nuestro diagnóstico, claro, de cómo está el país. Exacto. La intención de aquí en adelante, porque hemos tomado esta iniciativa, no nos habíamos presentado antes porque faltaban algunos detalles administrativos a través del ministerio para que ya estuviésemos constituidos formalmente, donde ya lo hemos logrado. Y ahora hacemos nuestra primera presentación pública ya a poner al servicio de todos los panameños la existencia de la Asociación Panameña de Geografía. Y la intención de nosotros es, ahora en adelante, procurar esta idoneidad profesional para que todos los que van a ejercer, por ejemplo, las actividades de ordenamiento territorial, siendo... Sí, todos los 80 municipios deberían tener... Tienen que tener también, incluso a nivel municipal, vamos a ver, y es una labor que vamos a construir,
En ingeniería municipal debe haber geógrafos también insertos que participen en la planificación de ese espacio. Y un tema muy importante aquí en Panamá también es el tema de esa participación del geógrafo en la cartografía. Aquí tenemos profesionales que están realizando cartografía y no son geógrafos. Y esa es una competencia directa del geógrafo. Entonces nosotros tenemos que proteger todas esas áreas del conocimiento geográfico y ofrecer aquí en Panamá la garantía de que el conocimiento geográfico está siendo utilizado por personal idóneo para la toma de decisiones, para minimizar el riesgo. Y esto, si minimizamos el riesgo en el uso del espacio, es como sale beneficiada la comunidad. Lo raro es que hayamos demorado tanto, teniendo Sí. Ángel Rubio, teniendo Exactamente. todo lo que tiene que ver con la ingeniería del Canal de Panamá, fue hecha por geógrafos, Por geógrafos. a finales del siglo XIX, tanto franceses como americanos. Exacto. Es decir, ¿por qué ha demorado tanto Así en es. crearse una asociación panameña de geografía? Eso es a lo largo de estos 3 años, mientras hemos organizado y nos hemos organizado a nivel nacional, era algo que todos nos preguntábamos. O sea, tenemos aproximadamente 70 años de estar formando profesionales de la geografía en Panamá y no nos habíamos podido organizar. Bueno, llegó el momento, yo creo que llegó ese relevo generacional. Claro. Si vamos a verlo de esa manera. El éxito del relevo generacional es palpable. Y llegó el momento donde un grupo de profesionales de la geografía dijo, ok, es el momento de organizarnos para defender nuestro ejercicio Es que, profesional. Incluso los planes de estudio de la geografía deben también someterse a revisión. Exacto. Yo creo que ese también... Más, yo creo que yo soy de los que cree que, incluso se lo dije a mi tía Noris mucho tiempo, la geografía y la historia no se pueden estudiar separadamente. Es decir, claro. todos las grandes, los lugares geográficos influyen mucho en lo ocurrido históricamente en ese Claro, sitio. y ahí tendremos que comenzar a hablar de idiosincrasia. O sea, lo que sucede aquí es que es bien interesante porque la geografía es tan compleja Sí. que, por ejemplo, en países como en Brasil, Sí. la geografía se estudia en ciencias naturales. No como una materia de Y ciencias aquí sociales. en Panamá la tenemos la geografía también ciencias todavía en ciencias sociales. En México la tenemos en ciencias sociales y en Chile la tenemos a través de arquitectura. Wow. Mira qué interesante. Lo que pasa es que, por ejemplo, el estudio de la geografía en Chile está asociado a la Facultad de Arquitectura, porque se entiende que el geógrafo es el del ordenamiento territorial. Mire qué interesante, como un recorrido a lo largo de Latinoamérica, tenemos una ciencia geográfica estudiada en diferentes, entonces por diferentes ramas del saber. Entonces, cuando llegamos al ejercicio como tal, nosotros tenemos 2 ramas bien divididas. El área de los geógrafos físicos, a la cual pertenezco yo, que somos los que hacemos en los estudios de esa ordenación espacial, ese inventario de paisaje, que es el requisito cuando entran entonces nuestros geógrafos humanos, que vienen a todo el tema. Que son casi sociólogos. Sí, también entran, claro que sí. Todos estos geógrafos humanos que entran con el trabajo del ordenamiento territorial. Entonces, en los estudios de ordenación ambiental, en ese inventario de paisaje, se fundamentan o se encuentran las variables que necesito para reglamentar el uso del espacio, con esa visión ambiental, tratando, como le mencionaba, de minimizar los riesgos para que nuestra población se vea beneficiada. Bueno, ojalá. ¿Y cuándo va a ser esa presentación en sociedad? Bueno, ayer tuvimos la presentación en un hotel de la localidad, la presentación a la sociedad. Hoy es la primera visita al primer medio de comunicación, que son ustedes, lo cual de antemano les agradezco también a ustedes la oportunidad y el espacio para hacerlo público nacionalmente. Vamos a tener algunos comunicados en los periódicos. Tenemos una comisión que está trabajando en eso y bueno, poder ofrecer y proteger la práctica profesional de la geografía y ofrecerle nuestras competencias para el bienestar de la población es nuestro objetivo. Que así sea. Doctor Jaime Rivera Solís es presidente de la Asociación Panameña de Geografía, que hace su presentación en sociedad. Así que felicidades y ojalá se tome en cuenta el aporte de estos profesionales idóneos en esta ciencia. Yo creo que es una ciencia social todavía. ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. Muchas gracias.